desechar la mentalidad humana no es fácil. Pero volvemos otra vez a Romanos 12:2. Entonces tenemos que pensar como Dios piensa. Tenemos que ser transformados, renovados, cambiados. Nosotros antes éramos esclavos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Antes éramos de allá, ahora somos de este lado. Antes no teníamos poder, ahora tenemos poder. Antes no teníamos autoridad, ahora tenemos autoridad. Ahora donde nos paremos, las cosas son diferentes. Ahora donde nos paremos, la oscuridad tiene que salir huyendo. Ahora donde nos paremos, usted y yo tenemos la autoridad para enfrentar al enemigo y echarlo fuera. Antes no teníamos esa autoridad, ahora. Entonces vamos a usarla. Pero tenemos la autoridad y no lo usamos. Tenemos el poder y no lo usamos. Vamos a empezar a usar ese poder. Dile que está a tu lado, tienes que usar el poder. Tienes que usar el poder. Mira lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Abba, Padre. Ahora tenemos a ese papá que nos ama, que nos defiende, que nos lleva en su abrigo, en su lecho, bajo sus alas. Lo tenemos allí. Entonces ahora somos más que victoriosos. Diga conmigo, más que victoriosos. Dice también el Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu. Allí está el poder. Ahí está la autoridad. Ser lleno del Espíritu Santo. Tenemos que pedirle al Señor que cada día nos llene más y más del Espíritu Santo, para poder entonces enfrentar a todo lo que viene por delante. Amén. La cruz nos liberó del poder y autoridad de Satanás. Colosenses 2:15 dice: y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El enemigo puede venir, el enemigo puede amenazarte, el enemigo se puede asomar a las puertas de tu casa, pero el enemigo no va a vencer. Te lo repito. El enemigo va a llegar a las puertas de tu casa. El enemigo va a tocar tu finanza. El enemigo va a tocar tu salud. El enemigo va a tocar tu pareja. El enemigo va a tocar tus hijos. El enemigo va a tocar tu trabajo. Pero nunca va a vencer. Pero nunca va a vencer. Siempre nosotros vamos a estar expuestos a los ataques del enemigo. Siempre. Pero tenemos que tener claro de que él no va a salir victorioso. ¿Vamos a pasar por esos procesos? Sí, vamos a pasar por esos procesos. ¿Vamos a tener dificultades? Sí, vamos a tener dificultades. ¿Vamos a tener enfrentamientos? Sí, vamos a tener enfrentamientos. ¿El enemigo va a querer meterse en la casa? Sí, se va a querer meter en la casa. Pero está entre tú y yo que lo dejemos entrar. Está entre tú y yo que yo le abra la puerta y lo deje entrar. Está entre tú y yo que yo le entregue a mis hijos. Está entre tú y yo que yo le entregue mi finanza. Está entre tú y yo que yo le entregue mi salud. Está entre tú y yo que yo le entregue mi familia, mi pareja. Está entre tú y yo. No hay más nadie. Entonces cuando nosotros entendemos eso, de que la cruz del Calvario, el Señor le propinó al diablo una derrota total, irrevocable, eterna y permanente. Mira, ni siquiera fue una cuestión circunstancial. Bueno, es por 3 o 4 días. No, la derrota es por siempre y para siempre. Por eso dice la palabra: consumado es, ya estás listo. Ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque él está ya derrotado. Hay una anécdota de posiblemente ustedes la han leído, de un predicador, un evangelista, que venía de una campaña bien cansado, y llega al hotel y se acuesta, y de pronto él siente que alguien se sienta del otro lado de la cama. Y entonces, dicho por él, entonces él voltea y dice: pero eres tú, diablo. Yo pensé que era otra cosa. Y volteó y siguió durmiendo. Ya no tiene. Otro también, otra anécdota de otro pastor que también venía de una campaña bien fuerte, y está en el avión
y se sienta en esa fila de 3 puestos y se sienta en el centro. Y hay 2 señores bien vestidos, ejecutivos, y ambos con maletines ejecutivos. Y entonces el primero abre el maletín y abre una revista de esa triple E. Y el pastor comienza a orar. Dice en su libro, dice, estaba agotado, tenía 3 días en una campaña evangelística, pero ya estaba bien agotado espiritualmente, estaba cansado. Entonces él empezó a orar y este señor cierra el maletín. Entonces, gracias, Señor. Y el que está por el otro lado abre el maletín, orando para que abre el maletín y también otra revista. Entonces dice él que aun cuando nosotros nos sintamos espiritualmente a veces agotados, porque hemos tenido mucha lucha, tenemos que enfrentarlo. Empezó a orar y entonces este señor también cerró el maletín y no sé qué pasó y le cambiaron de asiento. El diablo está derrotado, yo no puedo dejarme vencer. Bueno, él entró en mi casa, bueno, pastor, ¿y ahora qué hago? No, párate. Pelea, lucha. Mientras tengas vida, hay esperanza. Aleluya. Mientras tengas vida, hay esperanza. Entonces no te des por vencido, no te des por vencida, no importa, mira, no importa que a lo mejor usted le dice a la vecina, mira, estoy pasando esto y esto, lo otro, y la vecina dice, ya, eso no tiene reparación. No, con Dios sí tiene. Sí, amén. Con Dios sí tiene. ¿Por qué? Porque Él en la cruz del Calvario derrotó al enemigo. En la cruz del Calvario derrotó al enemigo por siempre y para siempre. Entonces cualquier situación que yo pueda vivir tiene cambio, tiene cambio. Sin el poder de la cruz no podemos producir cambio ni transformación en el corazón de la gente. Jesús desató poder y autoridad en la cruz, y ese poder y autoridad se nos ha delegado para que continuemos su ministerio en la tierra y expandiendo el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros hacer? 1, entender el poder que se desató en la cruz en la muerte de Jesús. Número 2, entender que cuando ese poder fue traspasado a nosotros, sus hijos, ese poder y esa autoridad. Número 3, ese poder y esa autoridad fue delegada en nosotros para cambiar nuestras vidas, para enfrentar todo aquello que el enemigo quiera oponerse ante los designios del Señor, ante los propósitos del Señor. Número 4, ese poder en la cruz nos da a nosotros autoridad y poder para hacer cualquier cosa sobre cualquier territorio. Óigalo bien, sobre cualquier territorio. Cuando hablaba sobre finanzas, sobre salud, sobre mi trabajo, sobre mi familia, no importa, sobre cualquier territorio, usted le fue dado autoridad y poder. Usted tiene un permiso que no tiene restricción. Usted tiene un permiso que no dice usted pasa por aquí, pero por esta área no pasa. No, usted tiene un permiso que tiene poder sobre toda situación que pueda levantarse en su contra. ¿Por qué? Porque eso se activó en la cruz del Calvario. Entonces, cuando yo entiendo esto, cuando yo sé que yo tengo esto en mi mano, entonces ya mi vida tiene que cambiar. Mi vida tiene que ser diferente. Pero tengo que traerlo a los pies. Tengo que traerlo a los pies de la cruz. Tengo que confesarlo y traerlo a los pies de la cruz. Vamos a ponernos en pie. Yo quiero que tú me digas un poco en esto. Y el Señor anoche me dio un sueño. Y ese sueño, yo sé que es muy significativo y es para alguien en este ministerio. Yo quiero que todos ustedes pasen aquí al frente. Todos, vamos a pasar al frente todos. Y les voy a explicar el sueño. Vamos a pasar todos acá al frente.
impactó mucho. ¿Por qué? Porque yo no suelo soñar. Y yo no suelo soñar con cosas tan específicas. Y era muy específico lo que el Señor estaba mostrando. Ven acá, Marisela. Ven al frente. Ven, Pedro, ven. Y me impactó, y yo se lo comenté a la pastora, y le dije: mamá, yo no suelo soñar, y menos en cuestiones tan específicas. ¿Dónde está Mayra? Están todos por arriba. Pero quiero que Mayra esté acá. Le voy a explicar el sueño. Mayra. Miren lo que era el sueño. Venimos a la playa, y cuando estoy en la playa veo que hay 3 montículos de arena, pero muy alto, como trincheras, uno, después el otro y después el otro. Y yo digo: qué raro que están estas cosas aquí. Y arriba estaba toda mi familia, y había muchas más personas, y de repente, cuando yo estoy viendo esto, se levanta una ola enorme, y ¡bum! Entonces yo se lo comenté a ella. Yo le dije: mamá, esto es muy significativo. Y allí mueren 2 niños. Entonces, se lo comenté a Mayra cuando llegué. Y yo creo que cada familia se pone de la mano y haga un círculo. Cada familia. Aquí hay muchos que están solitos, no importa. Están arriba. Bueno, vamos a buscar. Vamos a dar un tiempo. Vamos a buscar.